Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajaremos con dos ramas importantes de las ciencias naturales, la física y la química. Yo soy su profesora Sara Lorenzo y les acompaño en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde aprenderemos desde nuestro entorno. Así que presta mucha atención. Ten a mano tus útiles escolares para poder sacar el mejor provecho de este proceso educativo. En la clase pasada aprendimos que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo o producir cambios en sí mismos y en otros cuerpos. Además, identificamos las diferentes formas en que se manifiesta la energía en la naturaleza, como por ejemplo, la energía térmica o calórica y la energía eléctrica, que es la más utilizada por los humanos. Y por último, realizamos algunos ejercicios calculando la energía cinética y potencial de algunos cuerpos. Así es, Neurona. Excelente resumen. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es energía. Energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. También este se refiere a la capacidad inherente que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, movimiento o cambio que conlleva a la transformación de algo. Así es, la energía es importante para nuestro cuerpo. ¿Sabían por qué el cuerpo humano necesita energía? Pues porque la utilizamos para caminar, para correr, para movernos, para respirar, incluso para crecer y para madurar nuestros tejidos, hasta para la producción de la leche materna. Porque la energía es el combustible que nos ayuda a vivir y a ser productivos. Todos los procesos celulares de nuestro organismo requieren energía para llevarse a cabo. Neurona, ¿podrías decirnos de dónde obtenemos la energía que necesitamos nosotros los humanos? De los alimentos. Así es. Las necesidades de energía están satisfechas cuando el consumo de alimentos es adecuado. ¿Para qué? Para mantener un buen desarrollo de nuestro cuerpo y una actividad física que permita mantenernos saludables. Para poder tener energía, debemos consumir alimentos que sean saludables, balanceados y variados, porque estos nos darán los nutrientes que necesitamos para así poder satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Los nutrientes los podemos encontrar en los alimentos de nuestra dieta y estos tienen funciones específicas dependiendo del grupo al cual pertenezcan. Entonces, para el día de hoy aprenderemos la importancia de una alimentación saludable. También conoceremos el concepto y la importancia del ATP o adenosín trifosfato y asociaremos las calorías con los alimentos para así poder aprovecharlos en nuestra vida cotidiana. Conozcamos entonces algunos grupos de alimentos. Primero tenemos los carbohidratos, que estos son la mejor fuente de energía que nos permiten un crecimiento adecuado y nos permiten también realizar actividades físicas y mentales. Ejemplos de alimentos ricos en carbohidratos son el brócoli, la banana, que también es conocida como guineo, y los cereales blancos, como el arroz y las pastas. Alimentos ricos en fibra son un grupo de alimentos que nos ayudan a combatir el estreñimiento y las enfermedades intestinales. Son muy importantes. En ellos podemos mencionar el trigo y el apio. También hay alimentos ricos en grasa, los cuales nos llenan de energía y forman debajo de nuestra piel una capa para conservar el calor.
Pero algo que debemos tomar en cuenta es que deben ser grasas saludables, como el aceite de oliva y el aguacate, que son alimentos ricos en grasa saludable. Además, las nueces y almendras. Otro grupo de alimentos son las proteínas, que estas son la materia prima de nuestras células y tejidos, ya que están encargadas de producir hormonas y enzimas, es decir, sustancias químicas que ayudan con nuestro metabolismo. También está el grupo de las vitaminas y minerales, que podemos encontrarlas especialmente en las frutas y vegetales. Estas ayudan con el equilibrio líquido de nuestro cuerpo, es decir, con la hidrosis o hidratación. También son importantes para las secreciones glandulares y ayudan al sistema inmunológico o sistema de defensa de nuestro cuerpo. Neurona, ¿sabes cuál es el proceso que transforma los alimentos en energía en nuestro cuerpo? Entiendo que se refiere al metabolismo. Excelente, el metabolismo, que es una serie de procesos químicos que ocurren en las células de nuestro organismo. Por medio de este proceso, las células son capaces de utilizar los nutrientes de manera correcta que son obtenidos a través de los alimentos para poder funcionar correctamente. Esta se da en las mitocondrias de las células. Ahí es donde ocurre el metabolismo. Ahora bien, es a través de una sustancia que se llama ATP o adenosín trifosfato. ¿Qué es esto, Neurona? Espere, estoy buscando en mi base de datos. Ya lo tengo. Es una molécula de alta capacidad que almacena la energía que se necesita para realizar casi todas las actividades diarias que se realizan. Esta está presente en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada célula, esencialmente en todos los mecanismos fisiológicos que requieren energía para su ejecución. En este caso, lo obtienen directamente desde el ATP almacenado. Asimismo, Neurona. Es decir, que el ATP o adenosín trifosfato es como una moneda energética. Esto es, que es la fuente principal de energía de nuestro organismo. Y los alimentos que más producen ATP son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Si te fijas, son la base fundamental de nuestra pirámide alimenticia. Por eso podemos observar que en la base de nuestra pirámide, en la parte más amplia, tenemos los carbohidratos, los cuales deben ser consumidos en nuestra dieta y deben ocupar el 40% de nuestra dieta. Luego, en el número 2, tenemos las frutas y los vegetales, que deben aportar el 30% de nuestra dieta, ya que estos nos ayudan a poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. En el número 3 tenemos las proteínas, que ocupan el 20% de nuestra dieta porque estas las podemos encontrar en los animales y son una fuente de energía que también debemos consumir. Y por último, tenemos los alimentos grasos en el número 4. Estos solamente deben formar el 10% de nuestra dieta, ya que son necesarios, pero debemos consumirlo con mucha precaución. A ver, Neurona, ¿tienes alguna pregunta de las redes sociales hasta este momento? Eso le iba a informar. Algunos estudiantes nos han enviado sus dudas. A ver. Coral López, desde Los Girasoles, nos envía la siguiente pregunta. ¿Quién introdujo el concepto de ATP? Excelente pregunta. El término ATP o adenosín trifosfato fue introducido por Hans Adolf Krebs, que también
fue el creador del ciclo de Krebs. Este recibió un premio Nobel de Fisiología en el año 1953 y todos sus estudios se relacionan con el metabolismo de las células. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, maestra. Nathan Salas, desde Galá, Distrito Nacional, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué es una caloría? Muy buena pregunta. La caloría es la cantidad de energía que aporta un alimento a nuestro cuerpo y este varía según la composición de dicho alimento. Por ejemplo, la leche aporta 159 calorías. Un vaso de leche nos aporta 159 calorías. Por otro lado, tenemos la naranja que solamente aporta 50 calorías. Entonces, las calorías y las kilocalorías son las unidades de medida de la energía de los alimentos. Debemos hacer una comparación. Una pizza, por ejemplo, una porción para una persona, puede aportar hasta 800 kilocalorías. Al contrario, una sopa de vegetales aportará 350 kilocalorías si la sopa tiene fideos. Entonces, los alimentos grasos son los que tienen un mayor aporte de caloría para nuestro cuerpo. Por el contrario, las frutas y los vegetales son los alimentos que menos calorías aportan a nuestro cuerpo. Veamos entonces, una porción de 100 gramos de un alimento, ¿cuántas kilocalorías puede aportar? Por ejemplo, tenemos a la sandía. 100 gramos de sandía aportan 28 kilocalorías para nuestro cuerpo. Si es brócoli, aproximadamente 30 kilocalorías. Las fresas, 35 kilocalorías. La zanahoria puede llegar a aportar 40 kilocalorías para nuestro organismo. La naranja y la guayaba, entre 40 y 45 kilocalorías. Estamos hablando de 100 gramos de cada alimento. 100 gramos de manzana o de pera pueden aportar 60 kilocalorías a nuestro cuerpo. La papa y la batata pueden aportar 75 kilocalorías al cuerpo humano. El guineo o banana, si está maduro, puede aportar hasta 95 kilocalorías. El pan integral, 220 a 225 kilocalorías. Si no es integral, esta cantidad puede aumentar hasta 295 kilocalorías. El arroz puede aportar 100 gramos de arroz, aportan 364 kilocalorías. Y si uno de estos alimentos que ya he mencionado es frito en aceite, puede aportar hasta 900 kilocalorías. Entonces, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, debemos procurar que nuestra alimentación sea saludable. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto lo hacemos con frutas y vegetales. Por ejemplo, las frutas cítricas como la naranja, el limón, la chinola, la mandarina, etcétera, pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo contra virus, bacterias y parásitos. También las zanahorias, el brócoli, el coliflor, la remolacha, el rábano, el apio son alimentos ricos en nutrientes, minerales y vitaminas que también ayudan al fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Entonces, vamos a hablar en este momento de el equilibrio energético. ¿Qué es eso? El equilibrio energético es el balance que debe existir en nuestro cuerpo entre lo que consumimos y lo que gastamos. Si el consumo energético es mayor al gasto calórico, que así es como se llama, entonces nosotros vamos a estar en obesidad
o sobrepeso. Si el consumo, por el contrario, es menor al gasto energético, entonces el organismo entrará en desnutrición o bajo peso. Pero si el consumo energético es igual al gasto calórico, es decir, si lo que yo consumo se corresponde con las actividades que yo realizo diariamente, entonces esa persona estará en normopeso. ¿Has aprendido hasta aquí, neurona? ¿Tienes alguna duda? He aprendido bastante y no tengo ninguna duda. ¿Qué te parece entonces si realizamos una trivia? Me parece excelente. Bien, te voy a mostrar esta pirámide, está vacía. Y tú me vas a ir indicando el número correcto de cada uno de los grupos de alimentos, desde el 1 hasta el 4, siendo el 1 el que más debemos consumir, ese lo pondremos debajo en la parte más amplia de nuestra pirámide, y el 4 el que menos debemos consumir. ¿Te animas? Claro, maestra. A ver, las frutas y los vegetales, que son los alimentos reguladores, ¿qué número le pondrías? Según todo lo que he explicado, la respuesta correcta es en el número 2. Muy bien, porque nuestra dieta debe ser 30% de frutas y vegetales. Muy bien. ¿Y en el caso de las grasas, neurona? Un momento, estoy pensando. En el número 4, maestra. Así es. Los alimentos grasos solamente deben representar el 10% o menos de nuestra dieta diaria. Y veamos las proteínas. En este caso, en el número 3. Así es. Las proteínas deben representar el 20% de nuestra dieta. Y por último, los carbohidratos o hidratos de carbono. Indiscutiblemente en el número 1. Así es, neurona. Estos deben representar el 40% de nuestra ingesta diaria. Disculpe, profesora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los carbohidratos son los alimentos que más producen ATP o energía para nuestro cuerpo. Por eso, para realizar nuestras funciones diarias y que el gasto calórico no sea mayor a nuestro consumo, debemos consumir muchos carbohidratos. Muy interesante. Vamos a ver entonces a realizar otro ejercicio. Me vas a decir de los dos que te voy a mencionar, ¿cuál tiene mayor cantidad de calorías? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entre 100 gramos de pan y 100 gramos de sandía, ¿cuál tiene mayor cantidad de kilocalorías? Entiendo que el pan. Así es. Y vamos a ver entre 100 gramos de papa y 100 gramos de brócoli. La papa. Así es. Y entre 100 gramos de fresa y 100 gramos de arroz. No estoy segura, pero creo que el arroz. Así es. Como el arroz es un carbohidrato y la fresa es una fruta, entonces podemos decir que el arroz tiene mayor cantidad de kilocalorías que la fresa. ¡Qué bien! Acerté. Así es. ¿Qué te parece, neurona, si nos das un resumen de toda la clase de hoy? Por supuesto. La clase de hoy ha sido muy interesante. Aprendimos que la energía es el combustible del cuerpo humano y que esta energía se obtiene de los alimentos. Ahora bien, es muy importante elegir alimentos saludables para mantener el equilibrio energético. Así es, neurona. De verdad que la clase de hoy ha sido súper interesante. Recuerda que si quieres volver a observar esta clase, puedes visitar la página en pantalla y allí podrás aclarar todas las dudas que tengas acerca de este tema. También encontrarás las demás clases
si quieres seguir profundizando. También puedes comunicarte con tu maestro titular para resolver cualquier duda. Te dejo con una frase de François de la Rochelain, que dice: comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte. Hasta la próxima. Bonjour, bienvenue à tous. Prenez votre cahier de français, votre crayon, votre stylo et surtout votre bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Jetro Clément, votre profesor de francés. Apreciados estudiantes de tercero de secundaria, sean todos bienvenidos a este espacio diseñado para seguir aprendiendo desde casa, protegiendo la salud y la vida. Hoy vamos a aprender a decir un poco más de nuestro barrio, de nuestra ciudad o el espacio donde vivimos. Así que tome su bolígrafo, su lápiz, su cuaderno de francés y vamos a comenzar. Très bien. No olvides lavarte las manos, usar correctamente tu mascarilla, mantener tu distancia física. Esto es proteger tu salud, tu vida y la de tu gente. Salut Newon, ¿cómo ça va? Salut, professeur. Je suis très bien. Merci. Et vous? Je vais très bien, Neurona. Et sachant que les étudiants sont branchés, je me sens mieux. Y sabiendo que los estudiantes están en sintonía frente a su pantalla, su radio, aprendiendo desde casa, cuidando su salud y su vida, me siento mucho mejor. Et maintenant, nous allons jeter un coup d'œil rétrospectif. Hemos aprendido mucho en estos últimos días, pues vamos a recordar lo siguiente. J'habite dans une ville. Vivo en una ciudad. J'habite dans un village. Vivo en un pueblo. J'habite à la campagne. Vivo en el campo. Zone urbaine. Zona urbana. Zone rurale. Zona rural. Une ville. Una ciudad. Un village. Un pueblo. C'est une grande ville. Es una gran ciudad. C'est un petit village. Es un pueblo pequeño. C'est une communauté rurale. Es una comunidad rural. Très bien. Profesor, también recuerdo los 4 puntos cardinales principales. Exactement. Les 4 points cardinaux principaux. Le NOC, le SIC, les et l'OUES. Très bien. Et nous avons aussi appris les 5 continents du monde. L'Europe, L'Europe, l'Asie, l'Asie, l'Afrique, l'Afrique, l'Amérique l'Amérique et l'Océanie. et l'Océanie. Très bien. Nous avons aussi appris autre chose. Hemos aprendido también otras cosas como lugares en el barrio. Vamos a recordar también une école, una escuela, une église, una iglesia, une bibliothèque, una biblioteca, un hôpital, un hospital, une pharmacie, una farmacia, une station de pompiers, una estación de bombero, un cinéma, un cine, una sala de cine, une épicerie, un colmado, une épicerie,
un colmado, una estación de metro, una estación de metro. Y claro, yo sé que hay muchas otras expresiones más que has aprendido. Por supuesto, como los adjetivos touristique, calme, en beau, entre otros. Profesor, estoy segura que a todos los estudiantes y a mí les gustaría conocer la palabra clave del día de hoy. Bien sûr, notre mot-clé du jour, c'est habiter. Habiter. Habitar, vivir. Habiter, c'est avoir son domicile dans un lieu quelconque, y résider, faire sa demeure quelque part. Par exemple, habiter à la campagne, en ville, dans un quartier. Vivir es residir, tener su domicilio en un lugar, hacer su morada en algún lado. Por ejemplo, vivir en el campo, en la ciudad, en el barrio. Et maintenant, pour décrire notre quartier, nous pouvons utiliser l'expression il y a. Para describir nuestro sector, barrio, ciudad, podemos utilizar la expresión il y a. Hay. Acompáñame a la pizarra, por favor. Bien, si observa aquí, usamos la expresión il y a. Alors, nous avons il, il, y, ah, très bien. ¿Qué significa esto en español? Hay. Sé que en tu pregunta puede salir, y si hay más de un lugar, por ejemplo, escuela, si hay 2 o 3, sigue siendo lo mismo. Si tú observas en español, tú dices, hay una escuela, hay 100 escuelas. No hay cambio ni singular ni plural. Es decir, no importa el número en esto. Por ejemplo, decimos une école, ¿okay? Une école, una escuela en singular o singulier. Bien. Et puis nous disons 5 épiceries au pluriel, 5 colmados. Vamos a ver la frase ahora, la oración. Il y a une école. Hay una escuela. Podría yo decir, dans mon quartier, il y a une école. En mi barrio hay una escuela, en singular. Observe aquí en esta expresión. Il y a 5 épiceries, au pluriel, ¿no? ¿Ok? Hay 5 colmados. Has observado que en el singular como en el plural usamos la misma expresión hay. Así que cuando vayas a hacer la descripción, no importa si vas a decir un solo lugar, un solo parque. Il y a 2 o 3 o más. Il y a. Bien, quiero que observes estos ejemplos aquí. Bien. Dans mon quartier, il y a une école publique. Dans mon quartier, il y a une école publique. En mi barrio hay una escuela pública. Otro ejemplo. Vamos con este otro ejemplo. Mon quartier est très bruyant. Il y a 5 épiceries. Mi barrio es muy ruidoso. Hay 5 colmados. Voilà. Et maintenant, si vous avez observé, nous avons aussi utilisé le verbe être à la 3e personne du singulier
au présent simple. Verbe être au présent simple, troisième personne du singulier. Est. E, est, T. Por ejemplo, le quartier est propre. Le quartier est propre. Est, verbe être. ¿Recuerdas que vimos este verbo al inicio de nuestro programa? Très bien. Mi barrio es limpio. O si quiere decir, mi barrio está limpio, también le quartier est propre. Mon quartier est propre. Autre exemple. C'est un quartier très pollué. C'est un quartier très pollué. Aparece también el verbo être a la troisième personne du singulier. Es un barrio muy contaminado. Es un barrio muy contaminado. Profesor, Oui, me gustaría añadir un ejemplo. claro, ¿cómo no? Mon quartier est calme. Très bien, mon quartier est calme. Son quartier est calme. Su barrio, su sector es calmado. Très bien. Y justamente en este instante le informo que ya tenemos varias preguntas. Vamos a ver. Liria Pérez, desde Simonico, Villa Duarte, nos envía lo siguiente. Prof, ¿cómo on dit discoteca en francés? Voilà, desde Simonico, Villa Duarte, gracias por su sintonía. Discoteca, discoteca, discoteca. ¿Puede repetirlo? Discoteca. También decimos disco, disco. Bien. Neurona. Pablo Reyes, desde Vista Hermosa, nos envía la siguiente pregunta. Prof, ¿cómo on dit no hay en francés? Oh, très bien. No hay. Il n'y a pas. ¿Ok? Il n'y a pas. Il, I, el, N, apostrophe, Y, A, pas, P, A, S. Il n'y a pas. Dependiendo de lo que vayas a decir, dirá, il n'y a pas de. Hein? Par exemple, il n'y a pas de place publique. Si la palabra comienza con una vocal o una H muda, vendrá con il n'y a pas de apostrofada. Par exemple, il n'y a pas d'épicerie con una vocal, la vocal E. ¿Ok? Il n'y a pas. ¿Ça va? Bien. Y por último, Silvia Pozo, desde el Cachón de la Rubia, Santo Domingo Este, nos envía lo siguiente. Prof, ¿cómo on dit muchos en francés? Très bien. Silvia Pozo, desde el Cachón de la Rubia, Santo Domingo Este. Muchos. Beaucoup. Beaucoup. Deletreamos. B, E, A, U, C, O, U, P. Beaucoup. Recuerda, no importa si quiere decir mucho, masculino singular, mucha, femenino singular, muchos, masculino plural, muchas, femenino plural, decimos beaucoup. Très facile. Maintenant, observe les exemples suivants. Ahora, observa estos ejemplos. 1. Dans mon quartier, il y a 2 écoles publiques, un hôpital, une station de pompiers. Mon quartier est calme et propre. En mi barrio
hay 2 escuelas públicas, un hospital, una estación de bombero. Mi barrio es calmado y limpio. 2. J'habite dans un grand quartier très populaire. Il y a une église, un hôpital, 2 pharmacies. Il n'y a pas de station de pompiers. J'aime mon quartier. Vivo en un gran barrio. Hay una iglesia, un hospital, 2 farmacias. No hay estación de bombero. Yo amo a mi barrio. Numéro 3. Mon quartier est bruyant. Il y a une épicerie, une discothèque, 3 banques de loterie et une station de police. J'adore mon quartier. Mi sector es ruidoso. Hay un colmado, una discoteca, 3 bancas de lotería y una estación de policía. Me gusta mi barrio. Ahora, ¿puedes tú escribir tu descripción de tu barrio? Perfecto. Et maintenant, nous allons faire un petit exercice. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Solamente vas a completar, ¿ok? Observa la imagen y la descripción. Y luego vas a decir qué sitio es en el barrio. ¿Está viendo la foto? Bien. Pour acheter des médicaments. Une pharmacie. Une pharmacie. Correcto. Para comprar medicamentos, una farmacia. Numéro 2. Pour lire, investiguer ou faire des tâches. Para leer, investigar o hacer tareas. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Très bien. Numéro 3. Pour se recréer, para recrearse. Un parc. Un parc. Numéro 4. Pour aller regarder un film. Pour aller regarder un film. Para ir a ver una película. Un cinéma. Un cinéma. Très bien. Très bien. Et Neuron, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Oui, professeur. Le quartier où j'habite est calme et pauvre. El barrio donde vivo es calmado y limpio. Il y a une école privée et des écoles publiques. Hay un colegio y 2 escuelas públicas. Il n'y a pas de pharmacie. No hay farmacia. J'adore mon quartier. Me encanta mi barrio. Ça a été formidable. Agradecemos tu sintonía. Estudiantes de tercero de secundaria, les doy la bienvenida otra vez a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y yo sé que ustedes en casa están comprometidos con esa formación a distancia y sus familiares apoyándoles en el proceso. Mi deseo que todos estén bien y listos para la clase del día de hoy. Neurona, ¿cómo estás? Me siento muy bien y entusiasmada por iniciar la clase del día de hoy. Que ese entusiasmo llegue hasta ustedes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El trabajo que tienes que hacer esta semana está muy relacionado con un tema que trabajamos anteriormente, por lo cual vamos a hacer una ampliación para que tu conocimiento,
tus competencias con relación a este tema estén un poco más profundizadas. Ahora Neurona nos va a hacer un resumen de este tema. El madrigal es un texto literario que permite al autor expresar sus sentimientos y pensamientos, y este se vale de recursos literarios llamados figuras retóricas o literarias para embellecer la expresión. Hay 3 clases de figuras literarias, que son figuras de dicción o de palabras, figuras de pensamiento y figuras de significación o tropos. En la clase pasada hablamos del artículo de opinión, su función, estructura y sus características. Y dijimos que el artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de una persona o medio de comunicación reconocido acerca de un tema. Posee una estructura propia, punto de partida, tesis, argumento y una conclusión. Muy buen recuento, Neurona. Te felicito. Después de haber visto este resumen, vamos a ver cuál es la palabra clave de la clase del día de hoy. Y la palabra clave es actitud. Actitud. Es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Estas determinan la vida anímica de cada individuo y están patentadas por las reacciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter, como indicación innata o adquirida relativamente estable, para sentir y actuar de una manera determinada. Estoy convencida de que actitud y actitud positiva es lo que necesitamos para seguir creciendo en el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, en el día de hoy, este tema que Neurona hizo un fructífero recuento, el artículo de opinión, tiene 2 elementos en los cuales nos vamos a centrar en el día de hoy. Ellos son los modalizadores y los conectores lógicos. La modalización tiene que ver con las formas, los modos o la manera en cómo tratamos o enfrentamos el discurso. Cuando hablo del discurso, no estoy hablando de ese momento puntual donde subimos a un podio y disertamos frente a algunas autoridades o en alguna ceremonia. El discurso más bien se refiere a esa secuencia lingüística que expresamos al hablar, ya sea de manera oral o escrita. Los modalizadores discursivos son complementos que modifican la oración completa y no solo el verbo o las formas verbales. Su funcionalidad radica en cuanto el emisor del enunciado quiere manifestar lo que cree o lo que piensa con respecto a algún tema, poniendo de manifiesto así la subjetividad u objetividad frente a determinado tema. Y es importante que presten atención a esta palabra, subjetividad. Recuerden que la subjetividad tiene que ver con mostrar tu punto de vista. De hecho, cuando hablamos, estamos mostrando nuestro punto de vista, lo que creemos sobre determinada situación, o podemos mostrar cierta distancia al comunicar alguna información. Y es ahí donde hablamos que se comunican las cosas tal y cual son. Estamos hablando entonces de la objetividad, donde no se admiten opiniones. Pero los modificadores discursivos tienen que ver mucho con la subjetividad. Muy importante. Los modalizadores pueden ser lógicos o pueden ser apreciativos. En esta clase nos vamos a centrar en los modalizadores lógicos. Esos modalizadores lógicos tienen que ver con el grado de certeza, de probabilidad, de negatividad que asume el emisor frente a lo que está planteando. Dijimos entonces que los modalizadores
lógicos pueden ser de probabilidad, de certeza. Aquí también podemos decir de veracidad. Y también, por último, pueden ser de negatividad. Imaginemos una situación donde un periodista tenga que comunicar esta noticia, tenga que decir, por ejemplo, el gobierno construirá una presa en el río. Este enunciado se comunica de manera objetiva, pero cuando el periodista quiere mostrar una postura, introduce una marca lingüística. Probablemente el gobierno construirá una presa en el río. De esa manera, esta palabra probablemente, la cual es un adverbio, denota la incertidumbre del emisor frente a lo que está comunicando y ha tomado una postura de duda de algo que posiblemente suceda como posiblemente no suceda. Es importante destacar que los modalizadores lógicos son adverbios y locuciones adverbiales. En el grado de probabilidad, adverbios como a lo mejor, probablemente, quizás, tal vez, son muy utilizados en un artículo de opinión. La otra clasificación, certeza o veracidad, tiene que ver con esa postura que asume el emisor cuando está convencido de lo que está hablando, cuando va a tomar una postura porque está plenamente convencido de que lo que va a comunicar es así o está sumamente de acuerdo. Por ejemplo, la oración. El COVID-19 ha afectado una gran parte de las familias del mundo. El hablante puede introducir una marca lingüística o un modalizador como el siguiente. Ciertamente, el COVID-19 ha afectado la vida de gran parte de las familias del mundo. Dentro de esa clasificación, adverbios como obviamente, evidentemente, indudablemente, también, asimismo, y locuciones adverbiales como desde luego, en efecto, en realidad, ni más ni menos, sin lugar a dudas. La última clasificación, los de negatividad o los que muestran este grado, todo lo contrario a lo que hemos expuesto hasta ahora. Este se va a anteponer o a contraponer a la certeza o veracidad. Estas marcas lingüísticas dejan ver claro cuál es la postura del emisor frente a ese enunciado que él está comunicando. Negatividad utiliza adverbios como nunca, jamás, no, ni por asomo. Ahora, vamos a ver, Neurona, ¿tienes alguna pregunta con relación al tema? Modalidades discursivas, modalidades lógicas. Probablemente tenemos algunas preguntas. Con certeza, tenemos varias preguntas. Es posible que no tengamos ninguna pregunta. Estaba bromeando, profesora. Tenemos una pregunta. Muy bien, Neurona. Has aprendido la lección. ¿Quién nos escribe? Ninoska Andújar desde San Juan nos envía la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los modalizadores? Bien, Ninoska, desde el Granero del Sur. Qué bueno que estás ahí. ¿Para qué sirven los modalizadores? Como dijimos al principio, los modalizadores permiten al emisor marcar una postura, tomar una actitud frente a un tema o situación determinada. Pero estas marcas lingüísticas también orientan concretamente al lector u oyente sobre lo que ese emisor está transmitiendo o quiere decir. Ese es el uso fundamental de los modalizadores. ¿Alguna otra pregunta?
No hay más preguntas, profesora. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a ver el siguiente elemento que es de suma importancia para la construcción de un artículo de opinión. Hablábamos de esos dos elementos, los modalizadores lógicos y los conectores. Conectores lógicos también. En otras clases hemos hablado de conectores, pero ¿qué son los conectores? Pues son esas palabras o expresiones que enlazan oraciones, textos, párrafos para dar cohesión o continuidad y estilo al discurso. En esta clase nos vamos a centrar en dos conectores, que son los conectores explicativos y los conectores de ejemplificación. Antes, vamos a leer el siguiente texto para identificarlos directamente en él. El texto dice: para prevenir el contagio, debemos tomar medidas de salubridad, es decir, hábitos de higiene, tales como lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, después de practicar alguna actividad lúdica y después de pasear o jugar con las mascotas. ¿Qué te parece, Neurona? ¿Qué significan esas palabras de colores en el texto? Esas palabras, qué bueno que lo notas, el texto está sombreando dos palabras, ¿cierto? Así es. Es decir, y tales como. Es decir, está explicando una idea que ya se ha introducido en el texto con anterioridad. ¿Me puedes decir cuál es esa idea que ha sido introducida con anterioridad? Por supuesto que sí. Para prevenir el contagio, debemos tomar medidas de salubridad. Muy bien, así es. De manera que esta palabra, es decir, es un conector que está explicando algo que ya se dijo. Los conectores explicativos sirven para aclarar, explicar o precisar una idea que ha sido citada con anterioridad. Algunos conectores explicativos, además del es decir, que debo resaltar siempre va separado por comas, está o sea, mejor dicho, etc. Estas palabras que van a hilar, a enlazar y a dar coherencia al discurso permiten, como bien dije, explicar una idea introduciendo otra. Por otro lado, los conectores de ejemplificación, como su nombre lo dice, sirven para mostrar o ejemplificar lo que ya se ha venido diciendo, introduciendo esa nueva idea con ejemplos. Entre esos conectores tenemos tales como en concreto, así como por ejemplo, entre muchos otros. Ahora veamos algunos ejemplos en oraciones utilizando conectores explicativos y de ejemplificación. Ejemplos de conectores explicativos. Es decir, podemos jugar un mejor campeonato. Es decir, si nos esforzamos más podemos llegar lejos. O sea, te he dicho que no puedo ir a tu casa hoy. O sea, no me esperes. Mejor dicho, tendré que estudiar. Mejor dicho, tengo que estudiar.
En otras palabras, me he distanciado de ella porque creo que me mintió. En otras palabras, ya no le tengo confianza. Es más, no es muy difícil. Es más, es sencillísimo. Otros conectores explicativos son quiero decir, a saber, vale decir, esto es. Ejemplos de conectores de ejemplificación, tales como: existen muchos países donde el inglés es el idioma oficial, tales como Barbados, Guyana, Filipinas, Canadá, entre otros. Por ejemplo, a María le gusta practicar diversos deportes, por ejemplo, el fútbol y la natación. En concreto, la alimentación es muy importante para llevar una vida saludable. En concreto, debemos tener cuidado con lo que comemos. Dicho de otra manera, este libro es fantástico. Dicho de otra manera, leerlo ha sido como viajar en el tiempo. Otros conectores de ejemplificación son: así es como, es el caso de, entre otras tenemos. Y hablando de practicar, vamos a pasar a uno de los momentos favoritos de la profe. Vamos a pasar a la trivia, Neurona. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien. Esta trivia consiste en que vas a mencionar el tipo de modalizador que aparece en cada enunciado. Asimismo, vas a identificar el tipo de conector que se ha utilizado. Recuerda, en esta clase nos enfocamos en los conectores explicativos y de ejemplificación. ¿Lo tienes? Por supuesto, profesora. La primera oración dice: sin duda alguna, la comunicación oral es importante. En concreto, se debe cuidar la dicción al hablar. Espere, estoy analizando. Ya lo identifiqué, profesora. Modalizador de afirmación, sin duda alguna. Conector de ejemplificación, en concreto. Muy bien. Muy buena respuesta. Enunciado número 2. Evidentemente, practicar valores tales como el respeto y la tolerancia te hacen mejor persona. La estoy analizando. Ya lo encontré, profesora. Modalizador afirmativo, evidentemente. Conector explicativo, tales como. Muy bien. La tercera es una oración que me gusta mucho. Soy diferente y único, es decir, soy original. En esta oración solo identifica un conector explicativo, es decir. Excelente. No caíste en el gancho, Neurona. Próxima. Probablemente te gusten los relatos fantásticos, por ejemplo, las leyendas y los mitos. Identifica un modalizador de probabilidad. Probablemente. Conector, por ejemplo, y es de ejemplificación. Muy bien, Neurona. Ahora estamos listos para oír el resumen de la clase del día de hoy. No olviden que los modalizadores y conectores son elementos muy importantes en la producción del artículo de opinión. Estos son complementos que modifican el contenido de la oración y no solo de la forma verbal o el verbo. La funcionalidad de estos radica cuando el emisor de un mensaje quiere expresar lo que cree, lo que supone o piensa. Con estos, el hablante fija su actitud o postura frente a una idea y pueden ser lógicos y apreciativos. Cabe resaltar que los conectores nos permiten unir las ideas de manera lógica, manteniendo así la cohesión. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy.